presente su exposición. Bueno, hablaremos así. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a Cecilia por la invitación, a la autoridad por acoger la sugerencia de la invitación. Yo soy profesor toda mi vida, me encanta la docencia, me encanta la investigación, me fascina la vinculación entre educación e investigación. En general lo paso bien en la vida y eso es muy grato, porque la educación tiene que ver con eso. La escuela, en cambio, no tiene mucho que ver con eso. He hecho esta afirmación fuerte, inicialmente, para señalar que, no sé si para bien, o con pesar, o con ambas situaciones juntas, he llegado a un convencimiento que no quiero definitivo, pero que todos los días me va dando argumento de que sí es verdad, que cometemos un error gravísimo al confundir escuela con educación. Son dos situaciones distintas. Incluso hablamos de Ministerio de Educación, hablamos de reforma educacional. Y yo creo que el ministerio sería más bien un ministerio de la escolarización o de la escuela y de una reforma de la escolarización o de la escuela. Ojalá fuera una reforma educacional. ¿Por qué son distintas? La razón inicial y la más básica es que el ser humano propende naturalmente a aprender. Dicho de otra forma, estamos diseñados para aprender. Nuestro cerebro, compuesto por millones de neuronas, una cantidad impresionante. Muchas de ellas, perdón, todas, interconectadas permanentemente, de una forma que la ciencia actual no logra emular ni siquiera en lo más mínimo. He estado investigando hace tiempo el cerebro de unas moscas con algunos miles de neuronas y no hay ningún computador del mundo capaz de emular el cerebro de esa mosca. Ninguno. Hasta donde yo sé. ¿Está claro? Pero sí, el ser humano ha creado otro tipo de máquina capaz de procesar información, que son los computadores, que son nuestros teléfonos celulares. Por si acaso, cualquiera de ustedes que tenga un smartphone tiene en su bolsillo un computador más potente en capacidad de procesamiento de información que los computadores que usó la NASA en el año 69 para poner al hombre en la Luna. ¿Está claro? Con esos computadores, nosotros seres humanos no podemos competir. Ayer en el viaje para acá, leyendo el último libro de Michio Kaku, un físico teórico norteamericano de ascendencia japonesa, que se ha especializado en la divulgación de la ciencia y que tiene programas en el Discovery, por ejemplo, lo pueden haber visto ustedes. Estaba leyendo yo la parte en que él relata
el trabajo de una bioinformática, una nueva forma de estudiar la biología norteamericana, me parece que de Berkeley, vicerrector, que trata de ver cuáles son los genes que diferencian a los chimpancés de nosotros. La ciencia ya comprobó que el 98,5% de los genes son iguales entre un chimpancé y nosotros. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Son millones los genes, las combinaciones genéticas. Están buscando en ese 1,5% dónde está la diferencia. En otras palabras, ahí estaría lo que nos hace humanos y que dejó a los chimpancés como chimpancés. Las mutaciones que hacen esta diferencia han tomado más o menos 6 millones de años. Requete mucho tiempo. Nos cuesta entender esa dimensión de la temporalidad. Pero eso dicen los científicos. Y esta muchacha ha ido desentrañando y hoy día tienen acotado los genes que podrían explicar por qué no somos chimpancés nosotros. Y por qué el mundo de los simios, aquella película, no sería posible. ¿Eso cómo lo saben? Gracias a supercomputadores que pueden procesar en muy poco tiempo una cantidad multimillonaria de variables que están cruzando. Eso no lo podemos hacer los seres humanos. ¿Sí? Pero podemos hacer otra cosa que no puede hacer ninguno de esos computadores, que es procesar en paralelo muchísima información que nos está llegando permanentemente al cerebro. Cuando digo muchísima, estoy diciendo miles de estímulos que cada segundo nuestro cerebro está procesando. Ejemplo, al tener abiertos los ojos, estamos viendo colores por todos lados. Estamos percibiendo olores. Vemos movimiento. Sensamos el calor o el frío. Pues sí, comentaba con usted, ¿no es cierto?, que parece que faltaba abrir algunas ventanas, porque al entrar aquí notábamos que el aire estaba más pesado. ¿Ya? Todo eso lo percibimos nosotros con nuestros órganos sensoriales, también con todo nuestro cuerpo. Recuerden que han encontrado neuronas en el corazón y en el sistema digestivo. O sea, es verdad que yo aprendo con mi guata. ¿Es verdad? Es verdad. Pero el cerebro discrimina de todo lo que estamos sensando en nuestro cuerpo qué es lo relevante y qué no es relevante. Por lo tanto, por ejemplo, a mí no me llama la atención todo el colorido de la vestimenta de nosotros, porque en este momento no es lo que a mí me llama la atención, a no ser que yo sea un diseñador, que yo sea un pintor y venga a ver qué colores usan más en Talca que en La Serena, por ejemplo. El procesamiento selectivo. Y ese procesamiento se hace en paralelo, por decirlo de esta manera. Aquí es la información que yo recibo y sale por todos estos lados a interconectarse con las otras neuronas y a encontrar cuál de todas aquellas conexiones es lo que me da la mejor respuesta. Este dato es sumamente interesante porque va a explicar que el aprendizaje no es racional. Lo hacemos racional a posteriori. Muchas veces el aprendizaje nuestro es intuitivo y sorpresivamente decimos, se me ocurrió tal cosa. Mi abuelita, que no tuvo mayor escolaridad, me aconsejaba siendo pequeño, me decía,
No se preocupe, vaya a dormir, consúltelo con la almohada. ¿Cómo le va a consultar uno la almohada si la almohada no habla? Evidentemente, mi abuelita, si yo le digo eso, mi abuelita me dice, obvio, la almohada no habla. Pero ¿qué era consultar con la almohada? Deje de pensar tonteras. No le dé más vuelta al asunto. Deje que su cerebro, diríamos ahora, digámoslo de otra manera, su inteligencia encuentre la solución. Esto es tan cierto, jóvenes y colegas, que en el ámbito de la ciencia se estableció, se acuñó una nueva expresión, serendipia, para explicar que los descubrimientos que han hecho los científicos han sido fortuitos, casuales, inesperados. La anécdota científica nos dice que a Newton se le cayó una manzana en la cabeza. A muchos de nosotros se nos han caído otros objetos en la cabeza y no ha pasado nada. Por lo tanto, la causa no es que le haya caído una manzana en la cabeza. La causa es que Newton llevaba, vaya usted a saber, cuántas horas, días, meses y años tratando de resolver un problema. Y en un momento determinado, haya sido con una manzana o no, no tiene ninguna importancia, encontró la solución. A eso le llaman serendipia. A Picasso le preguntan, maestro, ¿existe la inspiración? Sí, dijo él, pero te tiene que pillar trabajando. O sea, si no está metido uno en el tema, no saca nada con recibir ideas maravillosas. Como muchas veces nos pasa, que estamos leyendo un libro de alguien extraordinario y no nos cae la chaucha de la enorme importancia que tiene aquello. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Bueno, como profe está acostumbrado a hablar sin micrófono, ¿no? Esta excursión por este aspecto del cerebro era simplemente para manifestar el hecho de que estamos dotados para aprender. Maravillosamente dotados para aprender. Si hubiésemos nacido nosotros en ambientes donde se hablasen distintas lenguas, las hubiéramos aprendido todas aquellas que se hablan. Hay registro de niños multilingües que han aprendido esas lenguas sin ningún esfuerzo. ¿Y cómo las aprenden? Simplemente repitiendo lo que escuchan. ¿Es un mérito? No. No es un mérito. Porque estamos dotados para aprender. Este proceso natural, que apenas comienza, se va transformando en un proceso cultural. Muestra la enorme capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Y eso es la educación. ¿Y cómo se expresa este proceso educativo? En que nosotros vamos estableciendo relaciones entre, digamos, un objeto y otro objeto, entre una situación y otra situación, entre un sentimiento y otro sentimiento, entre una situación y un sentimiento, etc. Pongan todas las mezclas que ustedes quieran. Aprender, creo yo, no es más que el establecimiento de relaciones. ¿Qué certeza tengo yo que esas relaciones son las correctas? Posiblemente ninguna. Después tendrá que probar si acaso aquello es así. Por algo la ciencia ha establecido como una norma de oro que todo experimento tiene que ser repetible. Y no acepta como verdad nada que tenga una excepción. Hay un excelente libro y muy bien escrito que se llama El Cisne Negro,
escrito por el señor Taleb, que él dice que se gana la vida recomendando inversiones a las personas, porque es experto en eso. Pero él dice que lo que él sugiere no tiene ninguna base de verdad. ¿Engaña? No. Porque él dice que todo es fruto de cómo se están combinando las variables para que algo, un negocio, resulte o sea un fracaso. Les recomiendo leer el libro El Cisne Negro de Taleb. Lamentablemente es un libro caro, pero ya está debidamente pirateado en internet, ¿no? Así que allí lo pueden encontrar. Y no creo que a Taleb eso le importe. Se llama El Cisne Negro porque hasta que los europeos no llegaran a, no me acuerdo si Australia o Nueva Zelanda, afirmaban que los cisnes son blancos, porque en Europa los cisnes son blancos. Bastó que encontraran un cisne negro en esos lugares para que la afirmación dejara de ser verdadera. Cuando yo voy aprendiendo, entonces voy estableciendo relaciones. Y esas relaciones inicialmente jóvenes y colegas son nada más que relaciones posibles. Y posible significa aquello que pudiese eventualmente existir en la naturaleza o en mi imaginación. Lo posible no necesariamente es aquello que se va a realizar. Aquí encontramos la diferencia radical, según mi criterio, y por favor no me crean, sino que ustedes sométanlo a la observación, al chequeo, y a lo mejor concluyen igual que yo. La diferencia está que en la escuela este proceso de creación de relaciones, que en el ámbito educativo no escolarizado son relaciones posibles, en la escuela son relaciones preestablecidas. Entonces en la escuela yo encuentro que me enseñan que estamos obligados a enseñar verdades. El problema no es que sea verdadero o sea falso, sino que me la enseñan como algo que yo tengo que repetir. Me encanta preguntar, ¿quién descubrió a Colón el 12 de octubre de 1492? ¿Quién descubrió a Colón? Claro. ¿Quién o quiénes descubrieron a Colón en 1492? Ah, claro, los aborígenes. ¿Y qué nombre tenían los aborígenes? Plop. A cualquier niño que uno le preguntara ¿qué descubrió Colón? América. ¿América? ¿Se llamaba América? No. ¿Qué descubrió Colón entonces? No puede haber descubierto América si América no tenía ese nombre. En general no lo sabemos. Y lo más triste es que a la mayoría de nosotros nunca se nos ocurrió preguntarlo. Y si alguien de esta sala algún día le preguntó a la profesora, o el profesor le había dicho, no pregunte tontera. Porque eso sabemos. Y menos se nos puede haber ocurrido, yo espero que alguien aquí levante la mano y diga, sí, yo lo pregunté, cómo contabilizaban los años estas personas que descubrieron a Colón. ¿Qué años tenían? ¿O no tenían años? Es que la historia comienza con Europa. Y empezamos a existir a partir de ellos. Porque ellos nos dieron existencia. Significa que no existíamos antes. Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir por ahí. En la escuela aprendemos entonces la respuesta, verdadera o falsa. Ayer en la mañana
converso con un colega que está sacando su doctorado, está haciendo la tesis. Me decía: Carlos, una vez conversamos y cuando yo te dije que estaba confundido, tú dijiste: estás en el mejor momento del doctorado. Cuando está el pobre angustiado de que él entró al doctorado teniendo el problemita totalmente claro, pero sus profesores le hicieron leer y leer, y ahora me decía, no sabía dónde estaba parado. Y yo vengo y le digo: qué rico, este es lo rico del doctorado, que no sepas para dónde va la micro. Si no hay confusión, yo creo, no hay aprendizaje genuino. ¿Evaluamos positivamente la confusión de nuestros alumnos? En general no. Las dudas de nuestros alumnos, que es otra manera de decir la confusión, tampoco. Más bien tendemos a castigar aquello, lo que induce a que muchos hayamos sido alguna vez expertos copiadores. Yo fui el mejor copiador de mi curso en el colegio. Y eso avalado por competencias con jueces que veían cuán riesgosa era la copia que hacíamos para engañar al profesor. Una estupidez. Lo pasé muy bien, pero después me pasó la factura. ¿Por qué copiar? Porque en general mis profesores evaluaban si lo que yo escribía correspondía a lo que ellos habían dicho. Punto aparte. Ahí está el error de la escuela. Afortunadamente, muchachas y muchachos, no es de todos los profesores. Pero el número, mejor dicho, el porcentaje de buenas y buenos profesores, yo creo que no sobrepasa el 20%. Con mucho dolor lo digo. Que dicho sea de paso, calzaría con la ley de Pareto. Es extraño, pero va por ahí. En el mundo educativo, por el contrario, tenemos que el educando va creando relaciones, va descubriendo el mundo de los insectos. Y yo le puedo preguntar: ¿y por qué crees tú que esta mariposa vuela como vuela? Y le puedo preguntar a esa niñita: ¿cuál es la diferencia que ella aprecia en el vuelo de una mosca y en el de una mariposa? ¿Qué me importa a mí la clasificación en donde yo pueda meter a la mosca y a la mariposa? Eso es a posteriori. Es como enseñarle a un niño la gramática antes del gozo del habla. Que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Y ahí viene la gramática. Porque se da cuenta que usándola, expresa mejor. Que es bueno hacer una pausa. Pero enseñamos taxonomía nosotros. Antes, durante e incluso cortamos el después de la admiración por cómo seguía una mariposa cuando vuela. ¿Por qué vuela distinto a una mosca? Podríamos responder aquello. ¿Cómo podríamos hacer un experimento para comprobar aquello? Ve un video precioso. Hoy día, chiquillas y muchachos, los videos de internet son una joya. Niñitos de 2 meses y medio lo están filmando de frente. Al frente hay una ventana, en el medio una pared, le hacen pasar un mono y el niño lo ve, y el mono desaparece por la pared y aparece al otro lado. Y alguien puede decir: bueno, ¿y cuál es la gracia? Es que la gracia está en que el niño mira, el mono está aquí, y lo busca al otro lado. Quiere decir que el niño y la niñita a esa edad establece relaciones de causalidad.
sabe. Ahí va. A ver. Independiente de que sea yo el que esté hablando, que eso no fome de las autoridades que se pierden las cosas buenas. Si no son buenas, es una suerte que se puede ir sin que nadie le diga nada, ¿no? Volvamos, ¿ya? El niño, esos chicos de este experimento, manifiestan con eso que conocen la causalidad. Miran aquí y esperan que aparezca acá. Hay otra. Un mono grande aparece aquí. Después hay un lugar más chiquitito por el que tendría que pasar y después aparece grande. Y el niño pone una cara de extrañeza como diciendo, esto no es posible. No pudo haber pasado por ahí. 2 años, 6 meses. No puede haber. Ay, 2 meses y medio. 2 meses y medio. Cabros chicos, guaguitas chicas. En otros videos está el niñito sentado, viene el investigador y el niño tiene manzanas, por ejemplo, no me acuerdo ahora. Y el niño le da. Y él dice, ¡ay, manzana! Y la mastica, pero la investigadora le pone una cara así de desagrado. Después viene otra y le ofrece la manzana. ¡Ay, qué rico! Dice ella, lo que más me gusta en la vida son las manzanas, bla, 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 bla. Pasan los meses. Vuelven a simular la misma situación. Llega a la que le gusta la manzana y el niño le pasa manzana. Y a la que no le gusta la manzana, no le da manzanas. ¿Aprendió? Eso lo sabe cualquier mamá. No cualquier papá, porque a veces no andan por ahí. ¿Ya? Pero cualquier papá lo sabe. Y los profesores no lo sabemos. Un dato que a mí me llama mucho la atención es que los profesores nos comportamos como si no tuviéramos historia. Como si nunca hubiéramos estado 12 años en la escuela. Y llegan los profesores a hacer clases, los profesores nobles, manifestando una ignorancia tan grande del comportamiento de los estudiantes, como que nunca ellos estuvieron desatentos en clase. Entonces no logran entender por qué los alumnos están aburridos. Si él también vivió 12 años aburridos. Por eso yo creo que es fundamental sistematizar la experiencia que tenemos como estudiantes para asumirme después como profesor. Volvamos a la relación. Cuando nos educamos, que eso es en todo momento, incluso cuando dormimos, estamos permanentemente estableciendo relaciones. ¿Escuchamos ese motor? Nuestro cerebro lo escucha y lo descarta inmediatamente porque no es relevante para lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí o no? El terremoto a mí me pilla manejando y justo en el momento en que yo freno, porque delante mío frena el automóvil que va delante mío. Y freno yo y el auto se mueve. Interpreté que había hecho mal el movimiento de embriague y freno y se había cortado el motor. Entonces hago el movimiento para dar el contacto nuevamente, pero el auto se sigue moviendo. Y en eso con mi esposa nos miramos y está temblando. Okay. ¿Qué pasó ahí? El primer movimiento, mi cerebro, yo, lo interpreté como el movimiento de un auto cuando uno hace mal un movimiento. Cuando voy a dar el contacto, mi cerebro, es decir, yo, percibe que el auto se sigue moviendo. Y ahí razono, diciendo, entonces, no se cortó por eso. Y ahí nos damos cuenta del temblor, que fue largo, y ahí empezamos a pensar que era un terremoto. ¿Qué hacemos en ese momento? Establecemos relaciones.
¿Qué relaciones? Eso depende de las personas. Al lado nuestro pasó un auto rajado porque alguien estaba angustiado por el terremoto. ¿Qué lo hizo a ese conductor manejar a tan alta velocidad y con riesgo? Interpretamos: nervioso, preocupado de que los hijos estaban solos. Vaya usted a saber. Todas esas son relaciones posibles. ¿Se fijan? Ante todo, estamos estableciendo relaciones. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer como educador, independiente de lo que yo enseñe, es descubrir, ayudar a que mis alumnos saquen adelante las relaciones que están estableciendo. Y no juzgarlas. Todas son buenas. Repito, todas. Con negrita y subrayado si quieren. ¿De verdad? Todas. No hay ninguna mejor que otra. Inicialmente. Error que cometemos el profesorado muchas veces es sancionar como buena esta pregunta y como mala esta otra pregunta. Gracias. ¿Por qué hizo esto esta dama? Muy atento. No me he dado ni cuenta. Además de atenta, ¿no es cierto? Que correcto, establece relación. Entonces, por su atención, está atenta a que puedo tener sed, ¿no es cierto? ¿Ya? A que es bueno que tome un poco de agua, para que no se me empiece a trabar la lengua, ¿no es cierto? Que a lo mejor tengo calor, mejor me saco la chaqueta. Son relaciones. Esas relaciones yo las puedo juzgar a posteriori, si son adecuadas o no. Pero inicialmente son todas buenas. En la escuela cometemos el error de juzgarlas en función de criterios externos al proceso de aprendizaje de mi alumno. Las juzgo en función de la concordancia que tenga con el programa de estudio, la concordancia que tenga con lo que dice la ciencia respecto a aquello. Me gusta en clase preguntar: ¿cuándo se independizó Chile? La primera respuesta es el 18 de septiembre de 1810. Eso lo tenemos aquí como reflejo condicionado. Pregunto después: ¿verdad? Y algunos de los pocos estudiantes buenos de historia dicen: no, y me hablan de febrero. Los más puntudos terminan preguntando: ¿profe, es que alguna vez Chile se ha independizado? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Se fijan? La respuesta va a depender, y ojo con esto, del criterio que yo establezca respecto a qué significa independencia. Y ahí entramos en un terreno escabroso, difícil de resolver. Porque es un problema no solo epistemológico, también es político. Y también ético. También estético. Y no nos queremos meter en esa complejidad. Y confundimos complejidad con complicación. Entonces decimos: no, metemos en eso que es muy complicado. No. Todo, absolutamente todo, es complejo. Por lo tanto, no hay manera posible que yo pueda pensar que algo no es complejo. Lo que yo sí debo hacer como profesor es, en un momento, simplificar los criterios para acceder a la complejidad. Eso sí. ¿Y cómo lo podría yo hacer como educador? Asombrando con un misterio. Y en chileno diría: dejando cachú al estudiante. Que se vaya a la clase y nunca había pensado. Eso vino a la escuela a pensar. No por algo en la dictadura se prohíbe pensar. Por lo tanto, piense, aproveche. Asombre con un misterio. ¿Y asombrar qué significa? Deje el boquiabierto.
Por eso las clases deben durar poquito, 10, 15 minutos, se acabó. Lo que si usted habla sobre el misterio mucho rato, se acaba el misterio. ¿O no? Una estrategia de coqueteo femenino no es dejar con ganas al compadre. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque si queda con ganas la va a seguir. ¿Sí o no? Yo era adolescente cuando andaba descubriendo este mundo maravilloso y leo que las mujeres huyen de los hombres para que las persigamos. Pero si no las perseguimos, se devuelven. ¿Ya? Observaba el otro día en el aeropuerto, en Santiago, unos niñitos que estaban jugando en una pequeña placita de juegos que está ahí en el aeropuerto. El niño independiente, había una niñita y lo buscaba. Y repetía el esquema. ¿No es verdad? Ella quería que el niño jugara lo que ella quería. El niño no estaba ni ahí. Entonces ella seguía al niño y se le ponía y le mostraba. Al rato el niño la seguía y ella feliz arrancaba. Después el niño se distraía y iba a otra cosa. ¿Verdad? Pero bueno, volvamos al aprendizaje. Pero es lo mismo. Son los mismos patrones, no nos olvidemos. Porque algo que hacemos mal en la escuela es diversificar de tal manera los patrones que terminamos confundiendo. Tenemos que simplificar la complejidad. Y la complejidad yo la simplifico en base a criterios que establezco. Lo establezco yo, otros lo han establecido los científicos, otros criterios han usado otros pueblos. Por ejemplo, la taxonomía mapuche respecto a la botánica no es la misma de la occidental. ¿Habrá coincidencia en algunos? Por supuesto que sí. Pero es otro criterio. Botánicos occidentales especializados en la flora de la Amazona le preguntan a chamanes que por favor describan qué saben de las plantas. Se quedaron boquiabiertos. Los chamanes conocían las plantas a nivel cuántico, porque en los viajes chamánicos ven la planta desde otra perspectiva. El nivel de conocimiento es mucho más profundo que el occidental. ¿Cuál es mejor? Depende. Asombro con un misterio. Simplifico, defino el criterio. Cuando no soy capaz de simplificar bien, superficializo y complico. Y aquí tenemos un error enorme en el mundo escolar. Recién conversaba con usted la cantidad de malos profesores que están en las escuelas chilenas. Yo, a quien me pregunte, le digo a su profesora, hay que sacarlos del sistema, no pueden seguir enseñando. Aunque el colegio de profesores se muere. No puede seguir poniendo inyecciones quien no sepa ponerlas. No puede seguir conduciendo un bus de transporte público un mal conductor, que ande chocando el bus. Se le quita el carnet. No puede. ¿Y por qué un mal profesor va a seguir haciendo clase? Ah, es que su entrada laboral, bueno, que venda otra cosa. Que se dedique a otra cosa, pero no puede seguir enseñando. Por lo tanto, chiquillas y muchachos, ustedes tienen que estudiar mucho. Mucho, 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 mucho. Oye, conversaba con Sergio, que no basta estudiar para una prueba. Ese es otro de los errores de las pruebas. Que hacemos que los alumnos estudien para la prueba. Invite al alumno a tomarse un cafecito en el casino y hable. Y en la conversación, sáquele temas de la materia. Indirectamente, usted se da cuenta si maneja o no maneja la información. Por lo tanto, yo no necesariamente tengo que hacer pruebas, comillas, objetivas, para darme cuenta si alguien sabe o no sabe. Es verdad
que depende del nivel de experticia que tendría que tener la persona, yo puedo variar los criterios de evaluación, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero lo básico no. Todo es complejo, pero no es complicado. Es complicado cuando yo no sé definir un criterio para orientarme en esa complejidad. Por lo tanto, lo que yo tengo que ayudar a mi educando es a definir criterios para manejar todo ese volumen de información. Por ejemplo, ¿cómo busca información confiable en Internet? A propósito, me llevé una sorpresa maravillosamente agradable. Cuando leo que la revista Nature, una de las más prestigiadas en ciencias, encargó un estudio para que científicos connotados compararan la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia de las Enciclopedias, con Wikipedia. Llegaron a la conclusión que hoy día las diferencias no son significativas. Por lo tanto, usen Wikipedia con toda tranquilidad. Si gustan, me preguntan la fuente y después se las doy para que la pongan en la prueba ahí. Pero ojo, esto significa que en Wikipedia puede haber información que no sea confiable. Pero mucha de ellas es hoy día totalmente confiable. Me encantó aquello, porque había hasta ese momento leído que no había que confiar en Wikipedia. Y yo procedía también con ese criterio. Pero hoy día, de acuerdo a esta gente, son equivalentes. Yo tengo que definir criterios entonces, para saber cómo sé que lo que me están diciendo es más verosímil que falso. Porque evidentemente, si bien yo no puedo juzgar negativamente el que mi alumno esté equivocado, yo tengo que buscar la manera de minimizar el error el máximo posible. ¿O no? Claro. Yo no puedo subirme a un automóvil que tiene malos los frenos, porque la probabilidad de chocar es muy alta, perdón. Entonces, el error tengo que tratar de minimizarlo. Pero ¿en qué momento de la vida? Algunos me han dicho que los niños tienen que aprender a sumar muy bien porque después van a construir un puente. Yo le digo, ¿cuándo va a construir el puente? En 20 y tantos años más, si es que. Por lo tanto, déjelo que por lo menos 20 años se equivoque. Pero va a ir acertando en el criterio. Dentro de poco, muchas cirujanas van a estar operando con telecomandos. Y ya se hacen operaciones así. Y tienen más habilidad las cirujanas y cirujanos jóvenes que los mayores. Porque de chiquititas jugaron con los joysticks y todo lo demás. ¿Está claro? Por lo tanto, hoy día tenemos que permitir, bueno, siempre se hizo así, que los niños jueguen y jueguen y jueguen mucho. Hoy día en la visita que hicimos en la mañana, comentábamos la importancia que tiene que los niños se distraigan. Antiguamente se castigaba la distracción. Y nos decíamos que éramos pajarones, ¿no? Que mirábamos el cielo, que nos embelezábamos con una mosca, etc. ¿No? ¿Y qué es la distracción? Es el momento que el cerebro requiere para procesar la información con más intensidad. Por lo tanto, vamos fluctuando, y ojo con este vaivén, de la concentración a la distracción. Es tan buena una como la otra. Wagensberg, editor de Metatemas en Barcelona, dice: la calidad de una universidad podría medirse por el número de cafeterías que están alrededor de la universidad. Porque en la cafetería que va usted a conversar por él. Yo me acuerdo años atrás, trabajando en México, vivía Paulo Freire, vivía Iván Illich. Le digo al director de la institución: ¿por qué no invitamos a Illich y a Freire por una semana?
¿Para qué? Me dice él. Para que vengan a conversar entre ellos. ¿Y de qué van a hablar? Y yo le dije, ¿de qué crees tú que va a hablar Iris con Freire? De educación, pues. No lo invitaron nunca. Yo soñaba con verlos allí en el parque, caminando y hablando. Y hablando y hablando. ¿Qué se le habría ocurrido? Ay, yo quería saber. Eso es lo posible. ¿Está claro? No recuerdo el nombre del científico, pero Murray Gell-Mann, premio Nobel de Física, director del Instituto de Santa Fe, el mejor centro de investigación de la complejidad en el mundo, cuenta el caso de un joven doctor en no sé qué especialidad que contrató. En todas las instituciones hay gente peladora. Entonces iban ahí a donde Gell-Mann, algunos a pelar y decirle, oiga, este que contrató, mira, sale temprano y va a caminar por el desierto. Déjelo, como decía Gell-Mann. Al rato llega 2 semanas y no hace nada. Después lleva 1 mes y medio y mire, sigue vagando por el desierto. Déjelo. Estuvo 1 año vagando por el desierto. Salía y se iba a caminar. Y los peladores de ahí le están pagando y no hacen nada. Dicen, y ahí yo lamento no acordarme el nombre de este hombre, que al año se metió a su oficina y empezó. Estuvo 1 año incubando una idea en la cabeza. ¿Qué errores cometemos en la escuela? Presionamos como si fuera una fábrica para sacar productos. ¿Podemos esperar que un estudiante estudie 1 año? Sí, podemos discutir. ¿Está claro? Pero por favor captemos el sentido de esto. Yo defino criterios y me empiezo a manejar en la complejidad. Entonces veo distintos objetos que vuelan y defino un criterio para empezar a clasificar la mosca con la mariposa. Niñitos de 5 años en una investigación nuestra salen allá a los pies de la cruz del tercer milenio en Coquimbo, para que cuando vayan se acuerden de estos cabros chicos y niñitas. Mira, le dice, ahí hay 5 pájaros que estaban ahí en un cable de la luz. No, le dice la niñita, son 2 gaviotas y 3 palomas. Después los profesores dicen que los niños no saben clasificar, bla, bla, bla. Y la otra que diga, oye, ¿y tú te has fijado que las patas de las gaviotas son como las de los dinosaurios? Viene la profesora, lo tenemos grabado, ¿no? Ya, déjense hablar tonteras a la inspectoría al momento. ¿Todos los profesores hacemos eso? No, pero andamos cerquita. Andamos cerquita. Creación de relaciones posibles, repetición de relaciones preestablecidas. ¿Qué pasa con lo posible? No nos podemos quedar con la mera posibilidad porque todo es imposible. Jack Andraka es un chico que hoy día tendrá 19 años. A los 14 años, cerca de Washington, de Estados Unidos, queda muy triste cuando se entera que el hombre, a quien llamaba tío, amigo de sus padres, que lo llevaba a pescar camarones, había muerto de un cáncer al páncreas. En la conversación familiar se entera que el cáncer de páncreas es asintomático, lo que significa que podemos tener cáncer de páncreas y no tenemos idea. Cuando se detecta, no hay nada que hacer. ¿Ya? Y él quedó muy afectado. A los 14 años de edad, esta criatura decide crear un test que detecte el inicio del cáncer de páncreas y se le pueda poner abajo. Y que además sea económico y rápido y, por supuesto, eficiente. Y se puso a investigar. Descubrió que intervienen 8.000 proteínas. 8.000. A los 14 años de edad, por su cuenta en internet, empezó a estudiar estas 8.000 proteínas. Y establece un criterio para manejarse en esta complejidad impresionante.
que para cualquiera es una complicación. ¿Cuáles tenían una visibilidad, una aparición en la piel? Y empieza a descartar. Tijerito descubre que en Internet no está todo, ni todo es gratis. Y que lo más importante es pagado y alguno es privado y nunca se difunde. El premio Nobel de Física de Stanford, Laughlin, tiene un libro que se llama Los 10 mitos de la razón. Y uno de ellos es que todo es gratis en Internet. No. Lo principal no. Y este niño tiene que conseguir dinero para poder leer las revistas importantes. Está en clase de biología y mientras la profesora de biología escribe en la pizarra lo que tienen que aprender, él está leyendo una revista de pago en Internet. Y llega la profesora y se la quita de las manos. No le pregunta qué está leyendo. No mira el título del artículo, que posiblemente ella a lo mejor no hubiera podido entender. Toma la revista y la guarda en su escritorio. Y le impide a Jack seguir investigando. En conclusión, este chico termina creando el test, que hoy día espera la aprobación de la oficina encargada norteamericana para su difusión. Tiene el 100% de efectividad, comprobado ya en distintos experimentos. Y el costo serían unos pocos dólares. Capaz que no lo aprueben nunca. ¿Ya? ¿Qué hizo este niño? Definió criterios para manejarse dentro de la complejidad. Para mí, esto es clave. Mucha conversación para pedirle a los niños ¿qué? Por eso lo que conversábamos es, van a construir la casa aquí. ¿Por qué? Que el niño, la niña, dé razones. ¿Qué importa si está equivocado? ¿Va a construir la casa de verdad? No. La verdad no importa. Es un ejercicio en el que tiene que moverse. Gracias a esos criterios, yo, educador, ayudo. La niña, por su cuenta, va a ir madurando hacia pasar de lo posible a lo probable. Ojo con la distinción, no son sinónimos. Aunque en el habla cotidiana los usamos como sinónimos. Lo posible, lo que podría, ¿no es cierto?, acontecer. Lo probable es aquello que tiene que reunir ciertas condiciones para que suceda. A Jack Andraka, Google, lo premió el año que mostró este test con el premio de haber probado que lo imposible era posible. ¿Sí? Pudo hacer lo que todo el mundo consideraba imposible. ¿Quiénes consideraban imposible? El cuerpo médico y los investigadores. Él mandó, si no me equivoco, 800 cartas o 200 a laboratorios de la zona. Nadie le respondió. Con el tiempo empezaron a llegarle respuestas diciéndole, estudie primero. ¿Cómo se le ocurre a usted suponer que va a hacer esto, que no podemos hacerlo? Los que hemos estudiado, así que estudie. ¿Y qué significa estudiar? Saque un doctorado, por lo menos. Es decir, mámese unos 15 o 20 años de estudio y recién inténtelo. Hasta que un médico lo llama. Venga, le dice. El chico va, 14 años, cabrón chico, a hablar ahí con el médico. El médico lo escucha. Le hace preguntas para asegurarse si sabe o no. Y le dice, bueno, vamos, tenemos otra conversación. Y lo junta con el equipo de investigadores que lo tratan de igual a igual. O sea, si quiere jugar en las ligas mayores, pues manifieste que es bueno. Y el chico sale adelante y le dan permiso para estar en el laboratorio. Esa es la parte del relato, cuando él llega al laboratorio, nervioso, comete errores. Se le cae un tubo al suelo y dejó manchado el piso por toda la eternidad. ¿No es verdad? El primer día estornuda sobre la muestra. La contaminó. Y él miraba la cara de desprecio de algunos médicos. El chico ni siquiera sabe eso. Y salió adelante. ¿Ya? Bien. Posible, probable. ¿Cómo pasó a lo probable? Definiendo criterios.
Y al definir criterios, yo digo, entonces, esto tiene chance de que pueda acontecer. ¿Y qué se requiere como chance para que acontezca? Que se cumplan estos criterios, estas variables. ¿No es verdad? Los niños están todo el día experimentando. Por eso es tan peligroso dejar desatento a cualquier niña o niño. En broma digo que si yo fuera dueño de una constructora de edificios, antes de entregar el edificio a la autoridad, contrataría un jardín infantil y soltaría a los niños del jardín, porque les garantizo, van de cabeza a lo más peligroso. Un olfato para encontrar lo peligroso que es sorprendente. ¿Y por qué les atrae lo peligroso? Porque lo peligroso genera adrenalina. ¿O no? Claro, lo que es plano, lo que es chato, lo que es siempre igual, ¿a quién le entusiasma? A nadie. Causa ruptura de parejas, que este compadre es tan plano, siempre todo igual, todo igual, todo igual. Esa persona es que me sorprenda con algo, ¿sí o no? Ya, pues lo mismo pasa en el aprendizaje. Y los niños están diseñados, están programados, chiquillas, para buscar lo que es distinto, no lo que es igual, lo que es distinto. ¿Cómo nos orientamos en alguna parte? Aquí es fácil, ¿no es cierto? Con los norte, sur, esto y esto es fácil. Pero vaya usted a una población nueva que no esté ni siquiera numerada. Lo que espera usted que haya allí algún vecino emprendedor que instale un almacén y pinte la casa rosada. Porque a quien quiera que lo vaya a ver dice, mira, de la casa rosado, ya, camina. Pero si son todas las casas igual, ¿cómo? También lo puedo orientar, pero es más fácil con algo que distinga. Juan Lipín, un maestro taoísta, que tendrá actualmente unos 60 y tantos años, sus discípulos escribieron el libro que relata la formación de él como maestro taoísta durante 15 años en las montañas de la China. Lo seleccionan los viejos maestros taoístas, nonagenarios y octogenarios, que conversando un día, uno de ellos dice, oye, me he dado cuenta que en cualquier momento se nos puede ocurrir morirnos. Que ellos ya decían, ya está bueno, me muero. ¿Ya? Y lo que sabemos nosotros, ¿quién lo va a saber? Y ellos reparan que tienen que formar un discípulo. Y con ciertos oráculos se encuentran en alguna parte de China a este chico de 12 años de edad, Juan Lipín. Y lo van a buscar. Y se encuentran con cómo convencen a un niño de 12 años que se vaya con 3 viejos a la montaña. Era el tiempo de la Revolución Cultural China, por lo tanto se refugian ellos en la montaña para no tener problemas. Y el libro Las Puertas del Dragón es el relato maravilloso de cómo durante 15 años forman sistemáticamente a este chiquillo. Para enseñarle a fluir. Nosotros decimos mucho eso, déjate fluir, querés fluir, ¿verdad? Ya, pero ¿cómo lo aprendo? Un día, este niño dormido se despierta dentro de una jaula de bambú. Y lo levantan y lo dejan colgando de una rama alta. Uno de los 3 viejos era pícaro, payaso, ¿no? Y el viejo de abajo con una soga le mueve la jaula. Y el niño se bambolea. Pero estos viejos carajos, ¿no? Le habían puesto puntas de bambú hacia el interior. Por lo tanto, cuando él se caía a un lado, se pinchaba con el bambú. Y el niño se aferra para no caerse. Y los viejos le mueven con más fuerza la jaula y se pincha y se pincha. Se entierran puntas de bambú. Hasta que el niño repara que la mejor manera de equilibrarse en ese movimiento es sin control. Y se deja fluir con el movimiento. Y ya nunca más se clavó. Y ahí los viejos lo bajaron. Y así sigue la formación de él. Cuando es papá, Juan Lipín, va a un paseo y ubica fácilmente a su hijo. Porque su hijo se había puesto una ropa de color totalmente distinto al resto de sus compañeros, para que el papá siempre supiera dónde estaba.
¿Qué es lo que hace el niño? Destacarse del fondo, que dicen las leyes de la Gestalt, ¿no es verdad? Figura y fondo. Si yo no destaco el fondo de la figura, perdón, o la figura del fondo, pues simplemente no la veo, lo que pasa con el camuflaje. Años atrás teníamos una delegación, en una pasantía, de profesoras de Venezuela. El aeropuerto está cerrado, hay un problema, los aviones no llegan, había una reunión de las primeras en el tiempo de la democracia de alcaldes, estaban en la ciudad de La Serena. Estos venezolanos viajaban al día siguiente a Venezuela y no iban a llegar a Santiago, un desastre. Llega un avión de la FACH a buscar a los alcaldes. Y yo trato de que metieran a los profesores en todo esto. Salimos a la pista y de repente escucho un grito, ¡alto! Como gritan los milicos, yo no sé por qué tienen que gritar, y gritan enojados, ¿no? Y me encuentro con un tipo armado que nos frena. Íbamos a pocos metros de distancia del avión que no lo veíamos. Ese es el camuflaje. Estaba ahí al lado y no veíamos el avión. Pues está bien que no veamos una hormiga, ¿no? Pero no ver un avión. Es verdad que había neblina, pero no lo veíamos. En la educación yo tengo que establecer la distinción. Entonces, criterio, tengo que hacerlo en base a aquello que me permita diferenciar. Para poder clasificar, para poder comparar, etc. Vienen todas las operaciones mentales posteriormente. ¿Y qué busco? Según mi entender, que es lo que ustedes tienen que poner a prueba, y no creérmelo, es cómo hago para pasar de lo que es una mera posibilidad, una fantasía, una quimera, a algo que sea probable que acontezca. ¿Sí? Vengo a Talca. Y yo me pregunto, bueno, calor, frío, lluvia. No me preparé con ropa de nieve. No podría haberlo hecho porque tampoco tengo, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero no vine a un lugar con nieve. Porque la probabilidad que haya nieve es muy baja. ¿Podría pasar? Claro. Claro. Si ustedes van de la semana pasada a La Serena, se hubieran encontrado una lluvia torrencial valdiviana. Pero es la vez que llueve, como pasó en el norte con el aluvión. ¿Está claro? ¿Ya? Posible, probable. Probable entonces es aquello que tiene más chance de acontecer. Es ahí en donde yo empiezo ya a jugar con mis estudiantes para que lo que digan tenga más verosimilitud. Ahora, lo falso puede descarriarnos, puede llevarnos por un lugar equivocado. Y después de lo probable viene lo que puede ser realizable, lo que yo puedo ejecutar. Hoy día están dando en la televisión muchas noticias, dicen, ¿no? Sobre Volver al Futuro, que lo están dando. Porque en la primera película llegaban en el día de hoy, o en el día de ayer llegaban al futuro. Entonces los tipos dicen, bueno, ¿qué es lo que salía en la película que iba a ser el futuro que hoy día esté en la realidad? Muchos de los inventos actuales vienen de chicos y chicas que crecieron viendo Star Trek, Viaje a las Estrellas, con el Dr. Spock. Era todo posible. ¿Cuánto era probable? Algunos objetos. Por ejemplo, los telecomunicadores. Hoy día andamos con celulares nosotros por todos lados. Educar entonces es un proceso de creación de relaciones posibles. ¿Cuál es la deuda de la escuela? Que no nos permite crear esas relaciones. Porque exige crear las relaciones que están establecidas formalmente. El problema no es que esas relaciones sean verdaderas, es que no le permiten al sujeto vivir el proceso de aquellos que lo investigan. Y aquí tenemos una trampa torpe. Fíjense que lo que leemos de los científicos son los resultados correctos finales, pero no vemos el proceso en donde se confundieron, no encontraban, ¿ya? Pero al final llegaron, claro, pero
¿Cuánto les costó? Mucho. Y horas de insomnio y de confusiones. Yo creo que es muy bueno que leamos la biografía de las grandes mujeres y de los grandes varones, para encontrar en ellos que vivieron igual que nosotros y que tuvieron confusiones. Después llegaron a la gloria, ¿está claro? Pero mostremos el proceso, cómo les costó subir. Porque no lo ponen tan lejos que yo digo, no, yo no soy capaz de llegar allá y me resto el caminar. Creación de relaciones posibles, probables, realizables. Ahí vamos. En la escuela, repetición de relaciones preestablecidas. Punto aparte. Se acabó. Eso pasa, lamentablemente, en muchos jardines, en las escuelas, en las universidades, también. Y ahí nos estamos limitando. ¿Qué hacer? Liberar a la escuela. Liberar a los profesores. Y que nosotros, los profesores, permitamos que nuestros alumnos indaguen, busquen, se equivoquen. No castiguemos la equivocación. Despertemos la capacidad de hacer preguntas. Convirtamos nuestras clases más en un terreno de creación de preguntas más que un lugar de encuentro de respuestas. ¿Qué preguntas sobre esto, sobre el otro? Míralo de arriba, míralo de abajo, gíralo a la derecha, vuélvalo a la izquierda, qué sé yo. Pregunten. Van a ir bosquejándose posibilidades, ciertas respuestas, unas más probables que otras. Pondere, quédese con las que prometen un futuro esplendor y trate de ver que ojalá sea posible. Pero el fracaso siempre lo va a tener allí esperando. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Carlos Calvo y damos espacio a algunas preguntas de los asistentes. Bueno, dentro de lo que usted plantea, igual queda la pregunta o queda la incógnita, porque sabemos que desde las escuelas de profesores, o bien como se está estableciendo en términos de política educativa, muchos de estos profesores que están en los colegios generan su desempeño o creen que su desempeño es más profesional y es mejor realizando todo lo que se exige en términos de burocracia educativa, digamos. Por lo tanto, hay otras realidades donde se pretende establecer autonomía dentro de su proceso educativo. En este caso le voy a plantear una investigación que hice en un colegio especial, particular, en este caso el Colegio Cultura, en donde la autoridad educativa mandaba profesores al Colegio Cultura sin siquiera tener idea de lo que significaba la danza, etc. Por lo tanto se generaban dos mundos, dos choques. Lo que sucedía desde la política educativa, con todo lo que hay que llenar en términos de procedimiento educativo, frente a la realidad del colegio. Entonces yo anotaba atrás, en el sectorcito, anotando lo que pasaba en los consejos y se generaban batallas con respecto a los que eran del plan general, que venían desde el DAEM, digamos en este caso, con los profesores antiguos del Colegio Cultura que establecían un proyecto educativo distinto y qué sé yo. Entonces generaban dos mundos. Y en definitiva lo que se resultaba de aquello, un caos. La pregunta es la siguiente: ¿qué se puede establecer como mejora de acuerdo a aquello? Esperar que se mejoren las políticas educativas desde arriba, generar una mejor relación entre los colegios y la autoridad educativa, o definitivamente, como usted dice en términos de liberación, generar las autonomías de los establecimientos educativos. Gracias por la consulta. Yo le diría todo. Que el razonamiento dicotómico, esto o lo otro, lo conduce. Porque es esto y lo otro, en proporciones distintas, posiblemente, en momentos distintos. La frontera entre uno y otro no son fronteras lineales, son fronteras difusas, borrosas, ¿no es verdad?
en que no está claro dónde comienza y termina uno. Un dato. Mi especialidad de posgrado es la antropología. Trabajo en el Departamento de Educación de la Universidad de La Serena en el área de sociología. Cuando concursé al cargo, un sociólogo de la Católica, invitado a la comisión, me dice: ¿por qué usted postula a un cargo en sociología si su formación es en antropología? Le respondí muy asertivamente: ¿usted podría establecerme la frontera entre la sociología y la antropología? Y vi que el tipo se sonrió. Y yo pensé, para mí, gané el concurso. Porque lo dejé sin respuesta. La respuesta mía fue un sofisma. ¿Está claro? O sea, yo sabía que las fronteras son difusas. Él también lo sabía. Él me hizo una pregunta torpe, en ese sentido. En otras palabras, a lo mejor me la regaló en bandeja. ¿Ya? Vuelvo a su pregunta. Esa frontera, o es el ministerio que tiene que cambiar, o será a disposición de nosotros, o es todo verdad. El ministerio tiene que cambiar. Nosotros hemos hecho propuestas de disminuir los programas de estudio hasta en un 50%. Se lo hemos entregado a los parlamentarios de la zona, lo hemos dicho a los CEREMI, que podemos, sabemos que no llega. ¿Ya? No tenemos el peso político para eso. Hay que disminuir. Hay que disminuir las horas de clase. Me acuerdo que tiempo atrás a Christian Cox va a La Serena, después de una presentación que hizo, le consulto: Christian, ¿tú sabes de algún país del mundo en donde estén reduciendo los programas de estudio? Se ríe, me dice: está rara tu pregunta, Carlos, me dice. Déjame pensar. Y eso me habló muy bien de él, que pensara antes de ponerse a hablar. Después de pensar un ratito me dice: mira, lo único que se me viene a la mente es que en Francia hubo un intento de reforma educacional en que colocan al sociólogo Bourdieu a cargo de la comisión. Y él estableció un criterio general, que nada entraba si algo no salía. En otros términos, mantener hasta ahí los planes y programas. Fuera de eso, me agrega Cox, no conozco otra situación. ¿Por qué le pregunto esto a Cox? Bueno, porque él estaba exponiendo y porque él, en el cargo que estuvo en el ministerio, recibió a cuanto experto internacional llegaba al Ministerio de Educación. O sea, manejar información de primera fuente. Lo que dijo a continuación me preocupó. Agrega: mira, tu pregunta es extraña, me dice, porque la ciencia, el conocimiento científico ha avanzado tanto en este último tiempo que en vez de disminuir hay que aumentar. Ay, 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 dije yo. Ahí estamos mal. Y es lo que está pasando en las escuelas. Los profesores no alcanzan a enseñar todo el programa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Lo pasan, pero no lo enseñan. La propuesta nuestra: reduzcamos hasta un 50%. Que eso lo tendrían que definir conocedores del tema. Que me voy a poner yo a hablar de matemática o de historia, ¿no? De tal manera, por ejemplo, que tengamos una población toda alfabetizada históricamente, alfabetizada matemáticamente, alfabetizada en cada una de las disciplinas. También eliminaría alguna disciplina. Con esa base estaríamos todos bien. Ahora, el que quiere ser historiador, pues en poco tiempo profundiza y aprende lo que debería haber aprendido en la escuela, pero que hoy día sabemos que no lo va a aprender. El que quiere aprender matemáticas, pues toma los cursos de matemáticas, pero como tiene la base, va a aprender. ¿Con facilidad? No. Cuidado con eso. También a ratos con dificultad. Y más de alguna noche, o muchas noches, va a pasar sin poder resolver un problema. Por algo hay temas en matemáticas que no están resueltos. ¿Sí? Esa es una línea. ¿El ministerio tiene que ayudarnos? Sí. Nosotros podemos mejorar perfectamente la convivencia al interior de un establecimiento educacional. No requerimos ninguna normativa. Mi preocupación es que, aunque tengamos la mejor de las reformas educacionales, pero no va por ahí, pero aunque la tuviéramos, no va a pasar mucho.
aunque se triplique el sueldo de los profesores, aunque se le dé una excelente jubilación, es el mismo profesor que está enseñando mal. No va a empezar a enseñar mejor porque tiene un mejor sueldo. Ernesto Schifferling le sacaron del Ministerio de Educación, del Colegio de Profesores de la época, cuando argumentó que no había ninguna evidencia histórica que probara que un mejor sueldo mejora la calidad de la educación. No hay ninguna. Son contextuales, ¿no es verdad? Entonces hay que mejorar el sueldo y otras condiciones. Ideal sería que se mejorara, que dependiera solo del sueldo. Si así fuera, sería un problema que lo solucionamos de la noche a la mañana. Pero no va a poder. ¿Ya? ¿Significa esto que no hay que luchar por el sueldo de los profesores? No. Significa que no nos podemos hacer la ilusión de que por mejorar aquí, va a mejorar aquí. Uno tiene que ver con la dignidad de la persona y otro tiene que ver con el trabajo docente. Son pera y manzana. ¿Sí? Que ecosistémicamente las podemos ver juntas, eso sí. Más aún, debemos verlo integrado. ¿Qué hago yo en mi aula? Fíjense que hay varios estudios que muestran que en el aula nosotros tenemos una autonomía como no la tiene ninguna otra profesora. Porque de mí depende la relación empática que yo voy a establecer como soy estudiante del profesor que tengo. Por ahí le respondería, ¿no? Y la autonomía del colegio. Está todo ahí. Puede tener. Fíjense que se pone mucho de excusa el CIMSE como crítica, el CIMSE, la PISA, etc. A mí no me gustan esas pruebas. Pero, si yo sé, cualquiera sea la prueba que me pongan, respondo. El problema es que nuestros estudiantes están mal formados. ¿Ya? Yo no soy experto en estas pruebas de evaluación, ¿ya? Pero por lo que me informo, son pruebas que piden que el alumno razone para poder responder. Y los estudiantes no están aprendiendo a razonar. Quiero aclarar, de pequeñitos nosotros razonamos perfectamente. En la escuela aprendemos a usar mal el razonamiento. Repito, de pequeños razonamos perfectamente. Yo tengo 2 investigaciones Fonesi abocadas directamente a analizar cómo razonan los niños. Uno, con los chicos de más o menos 12 años de edad, que eran los excluidos de las clases, que pasaban afuera, etc. Analizamos, lógicamente, todos los argumentos de ella. ¿Qué argumentos? Argumentos callejeros, es decir, a garabato limpio, con pésimo vocabulario. Ustedes saben que el huevón es la palabra con más sinonimia del castellano, ¿ya? Por lo tanto se puede hablar de todo declinándolo. La estructura del razonamiento de esos niños, perfecta. Perfecta. Es decir, los niños razonan bien. Cuando los forzamos a razonar escolarmente, razonan mal. ¿Por qué? Porque se vuelve artificioso. Yo tengo que razonar cómo me obligan que razone. Cómo descubrir la estructura del ADN. Fue en un sueño. Cuando uno de los dos soñó con la doble hélice, ¿sí?, del ADN, y dijo algo, es hermoso. Y si es hermoso, es verdadero. Ese no es un razonamiento científico. Fue al laboratorio a buscar la doble hélice y la encontró. Llevaban años buscando. Ese no es un razonamiento científico. ¿Está claro? Llegó a él. Entonces, hemos investigado ahora, terminamos recién una investigación de 4 años, con niñitos que tenían 4 años y los seguimos que tenían 7. Todos los razonamientos perfectos. Perfecto. Que el niñito de 4 años y que va avanzando. Cuando revisamos cómo razonan cuando la profesora les pregunta, es imperfecto. Ahí fracasa. ¿Por qué? Porque el niño que está tratando de seguir su forma de razonar se frena para decir lo que quiere decir la profesora. Y ahí no infiere de las premisas la conclusión que corresponde, saca otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en el colegio? Yo soy freiriano. Yo creo que los profesores
debemos ser subversivos. Y esto es una postura política. Subversivo significa que yo doy vuelta esto que me están proponiendo y me atrevo a enseñarle para que aprendan mis alumnos. Hoy día estamos enseñando porque yo tengo que enseñar. Por eso ya no hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no es así. Hablamos de proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Son distintos. El segundo no depende necesariamente del primero. Si dependiera, pues todos los alumnos aprenderían. Si los alumnos son pura capacidad de aprendizaje, ¿por qué diablos no aprenden en la escuela? Yo ya no acepto que me digan que los alumnos no aprenden porque son flojos. Es verdad que son flojos, y yo fui flojo, ¿no? Pero esa no es la causa profunda. El alumno no aprende porque no nos apoyamos en las fortalezas que tiene para aprender y lo forzamos a ser como no son. Un sobrino nieto pinta, precioso, lo llevamos todos los días al colegio. Mi esposa le dice: ¿y tú le has mostrado tus dibujos? Perdón, dibuja. ¿A tu profesora de arte? No, dice. ¿Por qué? Porque ella dice que tenemos que aprender lo que ella enseña. Entonces el niño entra a la clase de arte disociándose. Ahí está el dibujante y ahí está la clase de arte. No. ¿Se fija? Vamos a ver a un colega enfermo. Está su hija. Y en la conversación ella dibuja mandalas. Nos lo muestra. Preciosos. ¿Qué dice tu profesor? Que le preguntamos. Nada. ¿Y por qué no dice nada? Es que no se los muestro. ¿Y por qué no se los muestra? Y nos dan la misma respuesta a este otro crío. ¿Qué lleva un estudiante a no confiar en su profesor, incluso de la especialidad, para mostrarle lo que piensa? Mi nieto dibujó la portada de mi libro, de la última edición. Es precioso, 7 años tenía. Ahí dibuja. De maravilla. ¿Se lo muestra a tu profesor? No. ¿Por qué los alumnos no tienen confianza en nosotros? ¿Se fija? Ahí yo creo que tenemos que cambiar. Cuando uno conversa con los supervisores, en general, en la conversación son requete buena onda. Reconocen que no le queda más remedio que hacer cumplir la normativa. Pero también reconocen que están dispuestos a no ver ciertas cosas. Si ven que el proceso fluye. Seamos subversivos. El sistema, colega, yo creo que no quiere buenos profesores. Ahora, quiero que el sistema. Hay que saber lo que es el sistema, ¿no? Pero no se quiere buenos profesores. En el programa de las pasantías, que comienza en un programa de perfeccionamiento con profesores, en que le dimos vuelta al tema. En vez de intentar erradicar lo que el profesor hacía mal, empezamos a preguntarle: oiga, colega, y se lo decíamos en chileno, ¿en qué aspecto de la docencia usted goza como un chancho en el barro? Asumiendo que el chancho goza con el barro, ¿no? ¿Ya? Pobre chancho de día las porquerías estas no conocen el barro ni por casualidad, ¿no? ¿En qué disfruta usted? En tal y cual. Lo invitamos a mejorar lo que hace bien. Ojo con esto, ¿eh? A mejorar lo que hace bien. No a erradicar lo que hace mal. Hemos disfrutado en esos talleres con nuestros profes pura risa. Chistes van y vienen. Y los profes mejorando. La mayor parte son de la red de maestros. Y a muchos de ellos los han echado de la escuela. Fue tanto así que cuando después teníamos una nueva parvada de profesores, una pregunta obligatoria era: colega, ¿es que usted está dispuesto a que lo echen de la pega? ¿Y por qué decía? Es que si se hace muy bueno,
lo van a correr. ¿Quién? Sus propios colegas. Lo van a correr. ¿Está dispuesto? Sí. No alegue después. Ahí nos reímos un poquito. No somos una agencia de viaje, de empleo. Por lo tanto, no nos pidan trabajo, porque no, lamentablemente, o afortunadamente, según como uno quiera verlo, a muchos los echaban de la escuela. Es una realidad muy cruda, que a muchos profesores les molesta cuando yo lo planteo de esta manera. Pero me reconocen que no estoy equivocado. Y, pucha, ¿cómo me gustaría estar equivocado? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, por todos lados tenemos que dar. Pero la responsabilidad mayor, para mí, es ética política. Yo, en la condición que esté, con buena o mala infraestructura, yo tengo que garantizar que mis alumnos aprenden. ¿Cuánto? Ay, unos muchos, otros van a aprender muy poquito y algunos van a requerir 3 cursos más, ¿no? Pero hay que moverlo.